Bueno, hola a todos. En este video el tema del que vamos a hablar un poco es el tema de estacionalidad, ¿sí? Es este temita que, si me permiten, lo mencionamos acá, ¿sí? Estacionalidad, ¿sí? Que es distinto, esto es distinto de estacionalidad, ¿sí? Es otro concepto que vimos en esta segunda parte de la materia, ¿sí? Entonces, aclarado este punto, lo primero que vamos a ver es el tratamiento clásico de la estacionalidad, ¿sí? O sea, vamos a volver un rato al viejo modelo de regresión lineal, ¿sí? Y después vamos a ver cómo se trata esta estacionalidad en el marco de la metodología Bocchelli, ¿sí? Entonces, en el tratamiento clásico, las series de tiempo se podían descomponer en 4 componentes. ¿Sí? Este componente que está aquí es la perturbación estocástica, que es la parte no sistemática del modelo, o de la serie. Y todo esto en la parte sistemática. Ahora bien, esta parte sistemática se puede componer a su vez en componente de tendencia, que el componente de tendencia es un componente obviamente que es determinístico, o sea, forma parte sistemática de la serie de datos, y refleja la evolución de la serie a largo plazo, ¿sí? O sea, si la serie tiende a aumentar o a disminuir a lo largo del tiempo. Después, este componente que está acá es el componente cíclico, ¿sí? Ese componente refleja movimientos ondulatorios, en términos generales de mediano plazo, ¿sí? Y que están asociados a los ciclos económicos, ¿sí? Y por último tenemos este componente que está acá, que es justamente del que vamos a hablar en estos videos, que es el de estacionalidad, ¿sí? La S viene de seasonality, ¿sí? En inglés. Y este componente son justamente movimientos observados con una determinada frecuencia que están asociados al transcurso de las estaciones, o factores culturales, o factores institucionales, ¿sí? Por ejemplo, a las estaciones podría ser, no sé, si nosotros tenemos una serie de cosecha de trigo, por decirlo así, o algún producto agropecuario, bueno, finalmente probablemente la cosecha aumenta en determinados momentos del año, ¿sí? Y en otros baja. En factores culturales también pueden ser, no sé, las ventas de shopping en Navidad, así que obviamente ahí tienen una fuerte estacionalidad, o sea que tiene que aumentar. O bien, en factores institucionales, bueno, podría ser por ejemplo una serie asociada al turismo, o sea, al turismo interno, personas hospedadas en hoteles, digamos, en fines de semana largo, probablemente ahí tenga un aumento de esas series, ¿sí? Entonces, cuando se trabaja con series que tienen estacionalidad, vamos a ver obviamente que uno podría hacer esta descomposición, pero aparte que específicamente sobre la cuestión de la estacionalidad uno tiene dos opciones. Uno es estimar el componente estacional de la serie y removérselo a la serie original, de tal forma después de trabajar con las series estacionalizadas. Y una alternativa es, bueno, directamente modelarlo dentro de nuestra ecuación de regresión, digamos normalmente, ¿no? Como si fuera un componente más de nuestro modelo. Entonces,
una primera opción disponible, ¿sí? Y probablemente, en realidad, bueno, sí, antes de hablar de la primera opción disponible, aclaremos una cuestión. Si nosotros el tratamiento que vamos a ver de la estacionalidad lo vamos a hacer probablemente con el método más básico, que es utilizando variables de datos. Vamos a usar este método, sí, hay métodos más sofisticados para desestacionalizar o para modelar la estacionalidad de la serie, pero vamos a ver este para el tratamiento clásico, que es probablemente el método más básico de tratar la estacionalidad. Entonces acá les dije que tenemos dos alternativas. Una, se plantea una ecuación que tiene la siguiente forma. ¿No? Donde las variables que denomino D, de 1 sub t, de 2 sub t, de 3 sub t, de 4 sub t, son variables dummy, ¿sí? Por eso uso la letra D. Y aquí lo que hacemos es asignar una variable dummy a cada periodo. ¿Sí? Estoy trabajando implícitamente, y lo voy a hacer a lo largo de todo el video, con una serie que asumo en frecuencia trimestral, ¿sí? Por eso hay 4 dummies, una por cada trimestre. Seguimos este ejemplo porque es el más simple de todos, pero bueno, sepan que es válido obviamente también para series de frecuencia mensual. ¿Sí? Y tenemos otra alternativa que es trabajar de la siguiente forma. ¿Sí? Que es dejar un periodo base, en este ejemplo el trimestre 1, ¿sí? Y después trabajar con una variable dummy para cada uno de los otros trimestres. ¿Sí? Esta variable dummy, digamos, la definición de esta variable dummy, tendría la siguiente forma. ¿Sí? En cualquiera de los dos ejemplos, estas variables dummy tomarían la variable d sub i t, ¿sí? Tomaría valor igual a 1 cuando el trimestre es igual al trimestre i, ¿sí? Por ejemplo, la variable d1, ¿sí? Va a tomar valor igual a 1 en el trimestre 1 de cada año, ¿sí? Y 0 en el resto de los trimestres, ¿sí? Cuando el trimestre es distinto al trimestre i. ¿Sí? Y esto va a ser en cada año, ¿no? O sea, D1 del trimestre 1 de un determinado año va a tomar valor igual a 1, el resto de los trimestres va a tomar valor igual a 0, ¿sí? Y después para el año siguiente, de vuelta, el trimestre 1 va a tomar valor 1, y para el resto de los trimestres valor 0, ¿sí? Y así con las otras variables. ¿Sí? Y lo único que difiere entre estos dos métodos, por así llamarlo, es que en este estamos removiendo el intercepto de la ecuación y lo que hacemos es estimar digamos, un término por cada trimestre, y acá lo que estamos diciendo es decir, bueno, hay un trimestre que va a ser el trimestre base, que en este ejemplo es el primer trimestre, ¿sí? Por ser ese que no tiene variable de AMI, ¿sí? De ecuación de regresión, y después lo que hacemos es estimar cuánto se varía respecto al primer trimestre en el resto de los trimestres. ¿Sí? No sé si aquí me estoy olvidando de algo, creo que no. Bueno, ya sea cualquiera de los dos métodos que utilicemos, una cosa importante que hay que tener en cuenta es que en el tratamiento clásico de la estacionalidad se asume que la misma es de naturaleza determinística, ¿sí?
Después, cuando veamos el tratamiento o el tratamiento que se hace de estacionalidad en la metodología Boxy-Jenkins, allí lo que se asume es que la estacionalidad también es estocástica, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si quisiéramos desestacionalizar la serie con alguno de estos dos métodos, ¿no? Ya, supongamos que queremos, en realidad primero supongamos, ¿no?, que quisiéramos incorporar, digamos, la estacionalidad dentro de nuestro modelo de regresión. Bueno, en ese caso lo único que habría que hacer es simplemente en cada uno de estos ejemplos agregar aquí, por ejemplo, la variable de nuestro modelo de regresión, supongamos que es una sola, así para hacer el caso más simple. Y aquí agregaremos metasíntesis con la perturbación estocástica. Entonces, modelamos la parte estacional y después la relación entre X e Y. ¿Sí? Esto es perfectamente válido. Ahora, después tenemos la otra alternativa, que es desestacionalizar la serie. ¿Sí? En ese caso, vamos a trabajar con este primer ejemplo. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es, nuestra primera posibilidad, digamos, ¿sí?, es estimar este modelo de regresión, ¿sí?, que tiene solo variables estacionales. ¿Sí? Estimamos esto y después estos valores estimados de I se los restamos en el segundo paso a la serie original. ¿Sí? Entonces vamos a obtener una nueva serie desestacionalizada, que yo la llamo aquí I estrella para diferenciarla de la serie original. Entonces a I sub t le restamos los I sub t estimados. ¿Sí? Ahora, si hacemos solo esto, fíjense que esto en realidad es el residuo de este modelo de regresión, si es la estimación de la perturbación estocástica de este modelo de regresión, son los residuos. Entonces esto va a fluctuar en torno a cero si lo dejo así. Entonces lo que se hace es simplemente esta diferencia montarla sobre la medida muestral de la variable. ¿Sí? Entonces ahí sí, digamos, lo llevo de vuelta a la escala de la variable en vez de que fluctúe en torno a cero. ¿Sí? Y esto entonces, esta cuenta me va a dar la serie desestacionalizada. Ahora, respecto a... obviamente, yo esto se lo mostré con el primer método, ¿sí?, el de remover el intercepto y usar una variable AMI para cada trimestre, pero también se puede hacer lo mismo con el otro método, ¿sí? Es exactamente análogo. ¿Sí? Entonces, respecto, vuelvo a escribirles la otra alternativa para hacer una breve disquisición. Sí, esta es la alternativa de interceptor y son 3 de AMI. Esta alternativa tiene una leve ventaja, si se quiere, respecto a esta, porque fíjense que si nosotros quisiéramos testear la estacionalidad, o sea, supongamos que nosotros queremos hacer esta estimación y verificar estadísticamente, a través de una inferencia estadística, si la serie tiene efectivamente estacionalidad. Bueno, en ese caso, simplemente haciendo una prueba estadística de significatividad individual, una prueba T sobre estos coeficientes, yo puedo, o sea, digamos,
con esa prueba yo verificaría si estos coeficientes son estadísticamente iguales o distintos a cero. Entonces yo podría verificar de esa forma, con cada una de estas pruebas, si cada uno de estos trimestres tiene un promedio de esta variable I significativamente distinto al del primer cuatrimestre. Entonces con eso verifico la estacionalidad. ¿Sí? Ahora, en este caso se puede hacer eso también, pero en vez de una prueba significativa sobre cada coeficiente, lo que habría que hacer es una prueba F de restricción, o perdón, de igualdad entre los coeficientes, ¿sí? Pero lo que tenemos que verificar con esa prueba F si estos coeficientes se pueden considerar estadísticamente iguales. Pero bueno, obviamente hacer una prueba F es un poquito más sofisticada para llevarlo a cabo con una prueba de significatividad individual. Entonces, bueno, esto por ahí es un poquito más simple, ¿sí? de llevar a cabo. Pero igualmente, ambos métodos se pueden utilizar y obviamente queda a criterio del monotrista con los que usar. ¿Sí? Pero bueno, esto es básicamente el tratamiento de vuelta con variables dummy, que es un método muy básico, pero es el tratamiento clásico de la estacionalidad. Ahora lo que vamos a hacer es cortar con el video, la parte del video en pizarrón acá, y les voy a mostrar cómo se puede desestacionalizar una serie o bien modelar la estacionalidad de una serie en híbrido. Bueno, lo que tenemos aquí es una serie de consumo privado de las cuentas nacionales de Argentina, ¿sí? Yo ya la tengo cargada en Libiu, ¿sí? Como ustedes verán, si hacen un gráfico de línea de la serie, realmente es una serie que parece tener estacionalidad, ¿sí? De hecho, si achicamos un poco los ejes, fíjense que tiene un patrón de comportamiento en cada trimestre, ¿sí? Claramente el segundo trimestre es el que tiene el consumo privado más elevado. Entonces, claramente parece tener estacionalidad, ¿sí? Si ustedes quisieran verificar de alguna manera gráficamente la estacionalidad, tienen aquí unas opciones de gráficos estacionales, por así llamarlo, ¿sí? Tienen dos opciones de gráficos, ¿sí? Uno es este de paneles, también por así traducirlo, y se fijan, este gráfico lo que hace es graficarle de forma consecutiva las observaciones de cada trimestre, ¿no? Y después les grafica el promedio, que son estas líneas rojas. Por lo tanto, ustedes ven ahí, bueno, si el promedio de un determinado trimestre, en este ejemplo puntual, parece superior al de otros trimestres, el de algún trimestre parece inferior, ¿sí? Hay otra opción más acá, que es un gráfico de líneas, ¿sí? Acá también les grafica cada línea, son las observaciones de cada trimestre de cada año. Y si alguna línea está por encima de las otras, está siempre, digamos, por encima de las otras, por ejemplo, la línea roja acá quiere decir que, bueno, este trimestre claramente tiene en forma consistente o siempre, digamos, tiene un consumo privado superior al resto de los trimestres, ¿sí? Fíjense que con esta línea, la del último trimestre, parecía pasar lo contrario, pareciera ser el de menor nivel de consumo privado. Esta es una manera de ver gráficamente la estacionalidad, ¿sí? Pero ¿cómo podemos entonces removerla, modelarla? Bueno, primero veamos cómo se crean las variables dummies en IBI, ¿sí? Si ustedes quisieran crear una variable dummy, por ejemplo, para el trimestre 1, ¿sí? La vamos a llamar D1, hay un código que es @sys, y ustedes entre paréntesis le tienen que indicar el periodo, ¿sí? O sea, acá podría ser lo que va entre paréntesis de 1 a 4, porque estamos trabajando en series trimestrales. Si nuestro archivo tuviera una serie mensual, por ejemplo,
podría ser de 1 a 12, ¿sí? Le damos OK. Y fíjense, nos crea una variable que tiene valor 1 en el primer trimestre de cada año, ¿sí? Y 0 en el resto. Y lo mismo podríamos hacer, por ejemplo, para D2, ¿sí? O sea, para una serie dummy, perdón, una variable dummy que tome valor 1 en el segundo trimestre, ¿sí? Por ejemplo. Ven que ahora toma valor 1 en el segundo trimestre y en el resto 0, ¿sí? Y así en cada año. Bueno, nosotros igual, esto yo se los quería mostrar, que pueden crear las variables, pero vamos a trabajar directamente con el código, en principio, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos desestacionalizar la serie? Que es lo que vamos a hacer, ¿sí? Lo que vimos en la primera parte del video, ¿sí? Vamos a estimar una ecuación, y una opción que vimos era regresar el consumo privado, si lo permiten, con respecto a 4 variables dummy, ¿sí? Sin dejar ningún trimestre como base. Entonces ponemos una arroba sys1, y esto es lo que queríamos mostrar. Ustedes, en vez de crear las variables dummy, pueden directamente trabajar con el código. Ahora, si por algún motivo la quieren tener guardada la variable dummy, bueno, la pueden crear, ¿sí? Y acá poner el nombre de la variable dummy en vez del código. Le damos a aceptar y nos crea esta ecuación, ¿sí? Que le vamos a dar un nombre para guardarla. Y esta ecuación, fíjense, no tiene intercepto, ¿sí? Es la primera opción que vimos en el video anterior, ¿sí? La de no dejar un periodo de base, sino poner una variable dummy para cada periodo, y por lo tanto, para evitar la colinealidad perfecta, tenemos que eliminar el intercepto. Ahora, esto nos va a dar una estimación, digamos, del componente estacional, digamos, de la serie. Entonces, ¿cómo podríamos desestacionalizar la serie? Que es lo que vamos a ver en este video, ¿sí? Bueno, vamos a hacer un pronóstico, ¿sí? Con la opción que vemos acá, Forecast. El pronóstico lo vamos a hacer en el mismo periodo de estimación, porque lo que queremos no es pronosticar la serie en el futuro, sino desestacionalizarla. Le damos OK. Nos da un pronóstico acá, sí, que obviamente no nos importa mucho en este caso, ¿cómo se llama? La performance de este modelo para pronosticar, porque lo que queremos es desestacionalizar nada más. Y nos ha creado acá la variable pronosticada con esta ecuación, ¿sí? Que es esta que está acá, Cpriv f. Bueno, ahora lo que podemos hacer es crear, digamos, una nueva variable que vamos a llamar Cpriv des, ¿sí? Llamémosla. Voy a poner un 1 porque después vamos a hacer la otra alternativa, van a ver que es análoga a esta, ¿sí? Y esto va a ser Cpriv, la variable Cpriv, ¿sí? O sea, el consumo privado, menos nuestro pronóstico, con el modelo que tiene solo variables dummy para modelar la estacionalidad. Ahora, yo les dije, si ustedes hacen esto, en realidad les dan el residuo del modelo, que obviamente va a fluctuar en torno a 0. Entonces, por ejemplo, tenían valores negativos, cosa que obviamente no tiene sentido. Entonces, lo que se hace es montar esto sobre la media de la serie, de la variable dependiente, digamos. En este caso es el consumo privado. Y eso acá en Vue se puede hacer con el código @min, que les calcula la media de la serie, ¿sí? Y esto lo hacemos para todo este periodo, ¿sí? Que eran los datos que teníamos, ¿sí? Le damos OK. Y aquí tenemos nuestra serie desestacionalizada, ¿sí? Que si quieren la vamos a graficar con la serie original. Bueno, y van a ver, la azul es la serie original, la roja es la serie desestacionalizada. Bueno, está un poquito más suavizada, ¿sí? Porque, bueno, porque le dimos un tratamiento al tema de la estacionalidad.
Claramente pareciera, por lo menos hasta cierto punto, que la serie tiene teniendo algo de estacionalidad. Bueno, como yo les dije, este es el método más elemental para desestacionalizar series, ¿sí? Tal vez con un método más sofisticado obtendríamos un mejor resultado, ¿sí? Bueno, déjenme también mostrarles la otra alternativa, ¿sí? Esto lo puedo borrar, que es simplemente, yo lo que voy a hacer es copiarme esta ecuación, ¿sí? Si me permiten, voy a estimar una nueva ecuación, pero en este caso, en vez de poner @sys1, voy a poner intercept. Entonces, yo voy a tener tres variables dummies, una para el trimestre 2, otra para el trimestre 3 y otra para el 4, y un intercepto. Con lo cual, lo que estoy dejando como base es el trimestre 1, en este ejemplo puntual. Le doy a aceptar. Fíjense que ahora los coeficientes de variables dummies me dicen cuánto varía en promedio el consumo privado, por ejemplo, en el trimestre 2, aquí donde tiene marcado, respecto al trimestre 1. ¿Sí? Entonces, si ustedes seguían por esto es una aclaración importante, por ahí ustedes miran esto, en este caso, y dicen, bueno, mira, la estacionalidad no es significativa, en realidad. Bueno, yo les diría que no seguían tanto por eso, porque si me permiten graficar la serie de vuelta, entonces, si graficamos la serie original, eh, fíjense, perdón, digo que de gráfico, perdón, ahí. Fíjense que la serie también parecía tener, por lo menos por una parte del periodo, cierta tendencia. Entonces, en realidad, esta ecuación claramente está incompleta, ¿no? También hay un componente de tendencia acá, sí. Eh, entonces, bueno, no se guían en este caso puntual por estos values. Eso es lo que les quería comentar. Pero ahora, si ya estima esta ecuación, hacemos de vuelta un pronóstico. Le vamos a poner otro nombre a la serie pronosticada para no sobreescribir la anterior. Y volvemos a hacer la operación que hicimos antes, que es crear la serie desestacionalizada como la resta del consumo privado menos el consumo privado pronosticado, que en este caso es la 2, ¿sí? Porque es con la segunda ecuación, más la media de la serie. Le damos OK, nos crea esta nueva serie desestacionalizada. Y perdón, la voy a graficar con la original para que vean que también nos ha suavizado un poco la fluctuación estacional de la serie. Fíjense, es la roja, ¿sí? Nuevamente. Y el resultado es básicamente el mismo que obtuvimos antes, si lo quieren chequear ustedes. ¿Sí? Con lo cual, bueno, en esta parte del video lo que vimos es esto, así como desestacionalizar la serie, eh, digamos, con esta metodología de las variables dummy y en el marco, obviamente, del modelo de regresión lineal que vimos en la primera parte de la materia. Obviamente nosotros también lo que podemos hacer, como les dije, es estimar las ecuaciones, ¿sí? Y por ejemplo, acá cuando estimamos también incluir, en vez de usar esto para desestacionalizar la serie, acá incluir variables explicativas, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo, el PBI, si lo tuviéramos, o lo que sea, ¿sí? Y esa, obviamente, el tratamiento de la estacionalidad en el marco del modelo de regresión, en vez de desestacionalizar la serie previamente, es obviamente una alternativa, ¿sí? Pero bueno, ahora en el próximo video lo que vamos a ver es, vamos a volver al pizarrón y vamos a hablar un poquito de la metodología eh, de la metodología
el modelado de la estacionalidad en el marco de la metodología de Box-Jenkins. Bueno, ya vimos cómo era el tratamiento por lo menos más básico de la estacionalidad en el modelo de regresión lineal, ¿sí? Ahora veamos cómo es el tratamiento de la estacionalidad o cómo se puede tratar la estacionalidad en la metodología Box-Jenkins, ¿sí? Que es lo que estamos viendo en esta parte de esta materia. Entonces, vamos a seguir con el ejemplo de una serie de frecuencias trimestrales, ¿sí? De vuelta por una cuestión de simplicidad de la explicación. Entonces, supongamos que nosotros tenemos el correlograma de una serie, ¿sí? Entonces, vamos a tener la función de autocorrelación y la función de autocorrelación parcial. Nosotros lo que vamos a poder notar en una serie con estacionalidad es, por ejemplo, supongamos que esto es un AR1, pero le vamos a introducir la estacionalidad, ¿sí? Vamos a tener una función de autocorrelación parcial que va decayendo, ¿sí? Pongamos así. Perdón, una función de autocorrelación, quise decir. Y de vuelta, recuerden que esto es una serie trimestral, ¿sí? Y en la cuarta autocorrelación vamos a ver como una discontinuidad en el decaimiento de la función de autocorrelación, ¿sí? Como que esta autocorrelación se vuelve significativa. Y algo parecido vamos a ver en la función de autocorrelación parcial. Recuerden que vamos a asumir que estamos con un R1, ¿sí? Pero que en este caso el R1 tiene estacionalidad, ¿sí? Entonces vamos a tener una autocorrelación parcial, por ejemplo, bastante significativa. Después se va a volver cero, ¿sí? Supongamos bueno, que es muy pequeña, ¿sí? Porque estamos trabajando con una serie empírica, algo así, qué sé yo, y de vuelta el cuarto rezago, ¿sí? Va a tener un valor significativo, ¿sí? Y en general lo que ocurre es esto, ¿sí? Se nota en las dos funciones, ¿no? La estacionalidad, porque nosotros en la función de autocorrelación, al estar trabajando con un AR, debería caer exponencialmente, pero los trimestres corresponden, perdón, las autocorrelaciones que corresponden a la frecuencia de la serie, digamos, la función es como que se vuelve significativa, deja de decaer, digamos. Acá deja de decaer y acá se vuelve de vuelta significativo, ¿sí? En la función de correlación parcial. Entonces, y si lo seguimos para abajo, esto, ¿sí? Supongo que seguimos para abajo, esto va a volver a ser cero en el periodo quinto, supongamos, ¿sí? Lo mismo acá, lo mismo acá. Y acá de vuelta vamos a tener una autocorrelación parcial significativa, pero ahora un poco más pequeña que la del periodo 4, ¿sí? Y lo mismo ocurre acá, supongamos que soy así, así, y acá tenemos una autocorrelación de vuelta significativa, pero más pequeña que la del periodo 4. Entonces, de alguna manera, como que podemos considerar que la función de autocorrelación sigue decayendo, ¿sí? Porque en realidad, bueno, acá se vuelve de vuelta un poco significativa respecto a las autocorrelaciones anteriores, pero respecto a la otra correlación, digamos, o autocorrelación que capta la estacionalidad, decae un poco, ¿no? Entonces, podemos de alguna manera decir que, bueno, sí, finalmente la autocorrelación parcial, perdón, la autocorrelación tiene un decaimiento exponencial. Perdón, esto en realidad sería más bien algo así, ¿sí? Porque esto tiene que ir decayendo, supongamos, ¿sí? Porque esto tiene que ir decayendo, ¿sí? Esta sí puede tener una forma así, por ejemplo, ¿sí? Todos estos valores son no significativos, ¿sí? Lo mismo esto, probablemente ya haya caído a cero, ¿sí? Entonces, de vuelta, nosotros es como que en el correlograma la estacionalidad la vemos en los rezagos, las autocorrelaciones, digamos, correspondientes a la frecuencia de la serie. Si es trimestral, lo vemos en los rezagos 4, 8, 12.
Si es una serie de frecuencia mensual, lo vamos a ver en la autocorrelación 12, 24, 26 y así sucesivamente. ¿Sí? Y lo mismo puede ocurrir con MA1, ¿sí? Si quisiéramos hacer un MA1, bueno, y yo acá pongo el ejemplo del MA1, pero esto puede ser MA2 con estacionalidad, ¿sí? Puede ser cualquier orden del proceso. Pero supongamos que tenemos un MA1 donde obviamente esto va decayendo de forma exponencial. Y acá, en el cuarto rezago, de vuelta, siguiendo con el ejemplo de la serie trimestral, tenemos una autocorrelación parcial significativa. Después, obviamente, sigue cayendo, sigue cayendo, sigue cayendo. Y acá tenemos otra autocorrelación significativa, pero menor a la del periodo 4. ¿Sí? Este es el periodo 8. Y acá la FAC, ¿sí? La función de autocorrelación, nos marca el orden del proceso, como una autocorrelación significativa, y después se vuelve a cero, como algo así. Y el rezago 4 nos vuelve a mostrar una autocorrelación significativa. ¿Sí? El 5 va a ser prácticamente 0, el 6 lo mismo, el 7 lo mismo, ¿sí? Autocorrelación pequeña, y el 8 de vuelta, una autocorrelación significativa, pero un poquito menor que el 4. ¿Sí? ¿Por qué? Digamos, tiene que ser un poquito menor. ¿Sí? Acá, digamos, el decaimiento, digamos, de la 4 a la 8 a la 12, ¿sí? De esas autocorrelaciones parciales tiene que ser, tiene que ir decayendo la serie. Bueno, porque la serie seguimos asumiendo que tiene que ser estacionaria. ¿Sí? Si no hubiera un decaimiento marcado, ¿sí? En los periodos estacionales, vamos a ver que eso es un tipo de no estacionalidad de la serie. ¿Sí? Lo vamos a ver más adelante. Entonces, déjenme borrar esto, ¿sí? Y vamos a ver cómo modelaríamos la estacionalidad, ¿sí? En el marco de la metodología Bauchi-Jenkins. Y bueno, si fuera un modelo AR, digamos, supongamos seguimos con el caso del AR1 con estacionalidad, una opción es incluir un término adicional en el AR1 correspondiente al rezago, digamos, o sea, que modele una dependencia del valor actual de la serie con respecto a un año para atrás. ¿Sí? De vuelta, como este es un ejemplo trimestral, uso 4 periodos para atrás. Si fuera anual, usaría 12 periodos para atrás. ¿Sí? Y lo mismo se puede hacer en un módulo más, ¿sí? Un módulo más 1 o de vuelta, el orden que ustedes quieran. ¿Sí? Ahora, fíjense que acá, si de alguna manera expreso estas dos posibilidades, de vuelta, esto es un AR1 con estacionalidad, si quieren, ¿sí? Y esto es un MA1 con estacionalidad. ¿Sí? Donde justamente les incluyo el término 4, el rezago 4, para modelar esa estacionalidad. Otra forma de expresar estos dos modelitos, estos dos procesos, sería con el polinomio de operadores, ¿no? Entonces, y 4 y la 4. Esto sería el AR1, o el AR1 con estacionalidad.
y en este caso sería este, bueno, este sería el caso del MA1. Bueno, fíjense que nosotros acá lo que estamos haciendo es incluir o asumir la estacionalidad es de carácter aditivo, ¿sí? O sea, nosotros estamos incluyendo un término que entra sumando, bueno, en este caso como lo expresamos restando en el polinomio de operadores, con lo cual esta estacionalidad o esta forma de modelar la estacionalidad es válida si nosotros nos parece correcto modelarla justamente de la forma aditiva. Pero esto no siempre es así. Hay otra forma de modelar la estacionalidad en la metodología Boxy-Jenkins, en donde el componente estacional, en vez de entrar aquí en forma aditiva, entra en forma multiplicativa, ¿sí? Si me permiten borrar para mostrarles esa alternativa, para ver que es distinta a la anterior. En ese caso, ¿por qué es multiplicativa? Bueno, porque en el polinomio de operadores lo que voy a tener es algo así. Bueno, esperen que lo termino de copiar. Este es el caso del AR1 con estacionalidad. Y fíjense que aquí, en vez de el componente estacional, en vez de estar todo en el mismo polinomio de operadores en forma aditiva, ahora lo que tengo es como dos polinomios que se multiplican, si se quiere decir de alguna manera. Y lo mismo se puede hacer para el proceso MA, ¿sí? El proceso MA, esto se puede expresar como sí, esto es el MA. El MA1 con estacionalidad, ¿sí? Ahora, la ventaja de este método, digamos, bueno, ¿por qué usar un método o usar el otro? Bueno, la ventaja de este método en particular, del multiplicativo, es que permite captar una interacción más compleja, digamos, que el aditivo, ¿sí? Y además lo haces, y ahora lo vamos a ver en breve, sin la necesidad de estimar coeficientes adicionales, ¿sí? ¿Cómo es eso? Digamos, bueno, de vuelta, si nosotros expresamos de vuelta estos modelos, pero en su forma, en la forma que vimos actualmente, así sin el polinomio de operadores, es decir, si hacemos esta distributiva y reordenamos todos los términos, nos va a quedar que el proceso AR1 con estacionalidad, en este caso va a ser esto, igual a esta ecuación. Y el proceso MA va a ser algo parecido. ¿Sí? Fíjense que es como que tuviéramos un término, en el caso multiplicativo, lo que tenemos es un término adicional, ¿sí? Que si me permiten marcárselo en cada caso, ¿sí? Este y este, donde entra como un rezago adicional, ¿no? En el caso del AR de la variable dependiente y en el caso del MA de la perturbación estocástica, ¿sí?
Por eso es que captan como una interacción más rica, ¿sí? Estos modelos. Ahora, fíjense además que básicamente esta forma de modelar la estacionalidad no implica digamos, la estimación de un parámetro adicional. ¿Por qué? Porque este coeficiente que está acá, fíjense, es la multiplicación de los otros dos coeficientes, ¿sí? Pita 4 y pita 1, y acá de pi 1 y pi 4. Entonces, no es que se estima un coeficiente adicional, ¿sí?, en cada una de estas ecuaciones, sino que este coeficiente que está aquí está restringido de tal manera de que sea la multiplicación de estos dos coeficientes, ¿sí? A esta forma, a estos términos, ¿sí?, cuando nosotros incluimos un término estacional en forma aditiva, ¿sí?, obviamente simplemente lo que estamos incluyendo es un término AR4, ¿sí?, en forma aditiva. Lo que estamos incluyendo obviamente es un término AR4, ¿sí?, solo el término 4, si no todo el proceso completo, sino solo el término 4, o un MA4, ¿sí?, de vuelta, solo la perturbación estocástica rezada por cuarto periodo, no todos los rezagos hasta el cuarto periodo, ¿sí?, solo el cuarto rezago en este ejemplo en particular. Ahora, cuando es multiplicativo, el asunto, que son estos términos que incluimos acá, ¿sí?, o sea que sería incluir o modelar la ecuación del proceso estocástico de esta forma, ¿sí?, y con estos polinomios de operadores. A estos términos se los conoce como SAR. 4 en este ejemplo puntual, de vuelta, si fuera una serie de frecuencia mensual sería SAR 12, por ejemplo, ¿sí?, o SMA4, ¿sí? Esto que está acá se conocen como términos AR estacionales, o sea, por eso la S de seasonality, ¿sí?, y esto que está acá, ¿sí?, o esto que está acá, se lo conocen como términos MAR estacionales, ¿sí? De vuelta, la alternativa de uno u otro, más que nada después en el trabajo empírico, la alternativa de elegir una versión aditiva o multiplicativa es, digamos, a criterio del econometrista, y depende de cuál consideremos que capta mejor el proceso, la estacionalidad del proceso estocástico que estamos trabajando, ¿sí?, la serie empírica que estamos trabajando, mejor dicho. Por último, ¿sí?, hay un tema interesante que es, supónganse que ustedes, acá en vez de un alumno, no tienen nada, si tienen una serie que es solo con estacionalidad. O sea que tienen esto y tienen esto, ¿sí? Tienen solo esto. Bueno, acá necesariamente en estos ejemplos, si le sacamos el componente al 1, el componente a 1, es decir, si no hay ningún otro término AR o más que no sea estacional, la estacionalidad, en ese caso, o el componente estacional, se vuelve, digamos, forzosamente aditivo, ¿sí?, porque acá no tengo nada para multiplicar. Y entonces, en ese caso, estos procesos que estimamos acá serían simplemente estos, ¿sí?, sin estos términos, y esto, ¿sí?, que obviamente me queda medio feo porque están medio separados, pero fíjense que en este caso sería S un T igual a pi 4 por S un T menos 4 más S un T, o sea, un término AR, ¿sí?, AR 4, ¿sí?, pero solo el 4, solo el 4, y acá un término más 4, ¿sí?, pero de vuelta, solo el término más 4. Con lo cual, para que estos términos multiplicativos funcionen como tales, necesitan estar acompañados de por lo menos algún otro componente del proceso, del mismo tipo de proceso, ¿sí?, el proceso AR o demás. Lo mismo ocurre si, por ejemplo, nosotros tenemos un proceso MA1 y incluimos un componente accional
pero AR. ¿Sí? En ese caso, bueno, no va a haber multiplicación, no va a haber un componente multiplicativo. En realidad, lo que vamos a estar haciendo es incluir un término AR4 con un término MA1. ¿Sí? Y en todo caso, la estacionalidad que estamos modelando ahí es simplemente aditiva. ¿Sí? No tenemos forma de modelarla de forma multiplicativa. Con lo cual, para que estos términos funcionen como multiplicativos, de vuelta, para resaltar el kit de la cuestión que estoy tratando de hacer, estos términos tienen que estar acompañados, el SAR tiene que estar acompañado de algún término, por lo menos uno adicional, de su mismo tipo de proceso, que es un AR en este caso, y los términos SMA tienen que estar acompañados por lo menos de algún término más. ¿Sí? Si no, no funciona como multiplicativo, funciona simplemente como términos estacionales aditivos. ¿Sí? Pero bueno, esto fue la parte más bien, la explicación más bien teórica del tratamiento de la estacionalidad en la metodología de Boxy-Jenkins. Ahora lo que vamos a hacer es cortar con la parte del video de pizarrón y se los voy a mostrar cómo incluir estos términos SAR y SMA en IBIUS a la hora de estimar un proceso estocástico. Bueno, veamos cómo estimar un modelo con términos AR o MA estacionales. ¿Sí? Acá tenemos la serie de consumo privado, ¿sí? con la que venimos trabajando ya en este video. Lo que voy a hacer es ver el correlograma de esta serie en niveles, ¿sí? Primero. Y fíjense que la función de autocorrelación decae de manera bastante lenta, la verdad. Pero aparte tiene la particularidad de que las autocorrelaciones 4, 8, 12, ¿sí? No muestran un decaimiento respecto a las autocorrelaciones inmediatas anteriores. ¿Sí? Como una discontinuidad en el decaimiento de la función de autocorrelación. Entonces, esto es un primer indicio, digamos, de que esta serie tiene estacionalidad. ¿Sí? Yo lo que voy a hacer primero es ver si la serie es estacionaria. Y lo voy a testear en niveles y con intercepto y tendencia, ¿sí? Porque la serie, recuerden que por lo menos en parte el periodo tendía a aumentar a lo largo del tiempo, entonces cumplir una tendencia parece bastante razonable. ¿Sí? Y claramente no podemos rechazar la hipótesis nula. ¿Sí? Por lo tanto, la serie tiene una raíz unitaria, así que es la hipótesis nula de esta prueba de decay Fourier aumentado. Ahora bien, si hacemos una prueba resultaria, pero ahora sobre la primera diferencia de la serie, es decir, la diferenciamos una vez a ver si la serie es estacionaria, y ahora solo con interceptos, ¿sí? Fíjense que solo podría rechazar al 10% de nivel de significatividad. Esto quiere decir que claramente, o bueno, no es tan claramente, pero podemos tener la duda de si el hecho de diferenciar solo una vez la serie la hace estacionaria. ¿Sí? Si tomamos un nivel de significatividad habitual de 0,05, no podríamos rechazar la hipótesis nula. ¿Sí? Entonces, tendríamos que hacerle alguna transformación adicional a la serie para ver si se vuelve estacionaria. Esto es un indicio de que justamente la diferenciación de la serie una sola vez tal vez no sea suficiente y debamos hacer algún otro tipo de diferenciación para contemplar el tema de la estacionalidad. Pero eso lo vamos a ver en la última parte del video. ¿Sí? Yo voy a asumir que esta diferenciación fue suficiente para hacer estacionar la serie para mostrarles cómo se estiman los modelos con términos SAR y SMA nada más. ¿Sí? Entonces voy a ir al correlograma ahora, pero la primera diferencia de la serie, que va a ser la serie que voy a modelar, ¿sí? Finalmente. Vimos este correlograma que es bastante particular, ¿sí? La verdad es que el decaimiento de la función de autocorrelación no es muy claro, ¿sí? En este caso. Por eso les digo que probablemente la diferenciación de la serie una sola vez no sea suficiente para eliminar
todas las raíces unitarias que tenga esta serie, ¿sí? Pero bueno, hagamos de cuenta que esta función de autocorrelación decae exponencialmente, ¿sí? Y acá tenemos una función de autocorrelación parcial que tiene un término AR2 y un término 4, que recuerden que es, en este caso, la serie es trimestral, con lo cual esto nos está indicando la estacionalidad. Con lo cual yo lo que voy a hacer es escribir un modelo, un término AR2 y un término SAR4, ¿sí? Si me permiten, voy a ir a Quick Estimate Equation. La variable pendiente va a ser la diferencia del consumo privado. Voy a incluir un intercepto. Voy a incluir un término AR2 y un término SAR4. ¿Sí? Y recuerden que hay que cambiar el método de estimación a mínimos cuadrados. Le voy a aceptar. Bueno, el término AR2 no parece ser tan significativo. Y fíjense que acá el término SAR4 lo identifica de esta forma, ¿sí? Ahora, si vamos al correlograma de los residuos de este modelo, van a ver que, bueno, evidentemente tenemos que seguir trabajando la serie para poder eliminar toda la autocorrelación residual, ¿sí? Las raíces creo que no están tan mal, ¿sí? Pero bueno, tenemos una raíz de 0,23, que esto podría ser un indicio de que justamente tal vez este modelo estimado no corresponde a un proceso muy estacionario, digamos, ¿sí? Pues la raíz es bastante elevada del módulo. Pero déjenme mostrarles, antes de continuar, cómo podrían incluir un término más estacional, ¿sí? En ese caso el código es SMA4, por ejemplo, ¿no? Siempre trabajando con series trimestrales. Si estos fueran series mensuales, los términos estacionales tendrían que ser SAR12 y SMA12, por ejemplo. Entonces, ahora fíjense que yo acá no tengo ningún término más adicional, sí, que no sea estacional. Entonces déjenme mostrarles esta estimación para que vean que cuando estimo este modelo, dado que hay un término AR2, el término SAR4 y me dice, sí, bueno, te estimé un término estacional, ¿sí? Pero en el caso del SMA4, dado que no hay otros términos más no estacionales, lo considera un MA4 normal, ¿sí? Un término, una perturbación o residuo rezagado 4 periodos, ¿sí? Y en este caso, como no hay otros términos adicionales de la parte del proceso de medias móviles, digamos, lo considera lo que antes vimos como un término estacional aditivo, ¿sí? Eso es lo que vimos antes en el video, en la parte que trabajamos en el pizarrón, ¿sí? Pero bueno, esto era para mostrarles esta particularidad de Ibius, que ya reconoce por sí solo que esto no puede ser un término estacional, ¿sí? Ahora fíjense que si yo le pongo un MA1, por ejemplo, para poner cualquier cosa, bueno, ahí sí, ya me estima un término MA estacional, ¿sí? Para el 4. Bueno, si ustedes quisieran, volviendo al proceso que estábamos trabajando, si quisieran llegar a un proceso que se parezca a algo estacionario, podrían probar esto, ¿sí? Que estoy escribiendo acá. Ahora, la verdad es que, si se fijan en el correlograma, bueno, eliminamos la autocorrelación residual hasta ahí, ¿sí? Fíjense que acá estamos bastante en el borde, del rezago 5. Y lo mismo estos rezagos, si los chequean con la prueba de Breuchi-Godfrey, bueno, van a ver que este también creo que está muy cerca de rechazar la hipótesis nula, ¿sí? En el 4 y en el 3 más que nada. Esto, digamos, lo podríamos tomar como un modelo, pero claramente ya tenemos varios indicios de que tal vez la serie que estamos trabajando no sea realmente estacionaria, ¿sí? Y lo que vamos a ver al final de este video es que probablemente esta serie lo que tiene es
una raíz unitaria estacional, ¿sí? ¿Qué es lo que de lo que vamos a hablar a continuación, pero en el pizarrón? Bueno, para concluir con este tema de la estacionalidad, lo último que vamos a ver es el concepto de raíces unitarias estacionales, ¿sí? En economía, justamente, es habitual encontrarnos con series que tienen una fuerte estacionalidad, ¿sí? Entonces, ya vimos cómo modelar la misma en el marco de la metodología de Cauchy-Jenkins, también en el modelo de regresión eh, clásico. Sin embargo, al modelar la estacionalidad con los términos ARMA 4 en el ejemplo que hicimos, o SAR o SMA, ¿sí? Estos términos, lo que asumimos implícitamente es que la serie era de naturaleza estacionaria, ¿sí? Entonces, en algunas ocasiones, perdón, lo que nos puede llegar a ocurrir es que nos encontremos con series que tengan una fuerte estacionalidad y que además dicha estacionalidad dé origen a la no estacionalidad del serie, ¿sí? En ese caso, se dice que la serie tiene una, o eventualmente más podría ser, pero al menos una, raíz unitaria estacional, ¿sí? Entonces, veamos cómo es un poquito un proceso estocástico, no digamos, más bien veamos cómo es un proceso estocástico, como lo vimos la vez pasada, con estacionalidad aditiva, ¿sí? Entonces, acá lo que estoy asumiendo es básicamente un proceso A, ¿sí? En el cual, digamos, los valores contemporáneos de I dependen del rezago de la variable dependiente 4 periodos para atrás, ¿sí? Obviamente lo que estoy asumiendo, sigo trabajando implícitamente con el ejemplo de la serie de frecuencia trimestral, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasaría si este coeficiente que está aquí se puede considerar, por ejemplo, igual a 1? ¿Sí? Eso sería una raíz unitaria, justamente. Ahora, como sabemos que estamos trabajando con una serie estacional, esa raíz unitaria la podríamos considerar eh, asociada a la estacionalidad de la serie, ¿sí? En ese caso, digamos que el proceso se podría entonces escribir de esta forma, ¿sí? Ahora bien, ahí de vuelta lo que estamos asumiendo es una serie que solo tiene estacionalidad, ¿sí? O sea, que tiene una raíz unitaria estacional. También podríamos suponer algún tipo de proceso en donde la serie tenga no solo raíces unitarias estacionales, sino también raíces unitarias asociadas a otros rezagos de la variable dependiente. ¿Sí? Por ejemplo, un random walk con estacionalidad, ¿sí? Digamos, no solo con estacionalidad, sino además con una raíz unitaria estacional, se podría escribir de esta forma, ¿sí? Obviamente aquí tendríamos una raíz unitaria asociada a esta parte del polinomio y otra asociada a la parte estacional, ¿sí? Bueno, acá tenemos dos casos, ¿no? Un caso, el caso 1, que es de que la serie solo tiene una raíz unitaria estacional, y un caso 2, donde tiene una raíz unitaria estacional y una raíz unitaria no estacional, llamémosla así, ¿sí? En el caso 2, ¿sí? En este que está aquí, si nosotros quisiéramos hacer estacionaria la serie, ¿sí?
lo que han visto en otros videos, que habrán visto en el libro de Bruckmann, es que uno tenía que diferenciar la serie de esta forma. Entonces uno diferenciaba la serie respecto al periodo anterior, ¿sí? En realidad, perdón, esto es válido para, en principio, esta consideración para ambos casos, ¿sí? Tanto para este como para este, ¿sí? Para el 1 y para el 2. Si uno quisiera diferenciar la serie de esta forma, ¿sí? En el caso 1 no estaría eliminando la raíz unitaria, ¿sí? Porque la raíz unitaria se da por una relación de la variable con el mismo periodo del año anterior, ¿sí? O sea, el valor contemporáneo de la variable se vincula con el valor que tomó la variable en el mismo periodo del año previo, ¿sí? Entonces, de esta forma no logra eliminar la raíz unitaria, ¿sí? Esta no es la manera apropiada de eliminar este tipo de raíces, ¿sí? Y aquí uno de esta forma eliminaría esta raíz unitaria, ¿sí? La que está asociada a la parte del random walk, pero la raíz unitaria estacional no la estaría eliminando. Entonces, ¿cuál es la manera apropiada entonces de volver estacionaria este tipo de procesos estocásticos? Bueno, en el caso 1, uno lo que debería hacer, ¿sí? Es diferenciar, hacer lo que se llama, o lo que se denomina en la bibliografía, una diferencia estacional, ¿sí? Fíjense que usamos el signo de diferencia nuevamente y le agregamos una S para hacer referencia a que es una diferencia estacional y no una diferencia respecto al periodo previo. Y esto obviamente siempre en el ejemplo de la serie trimestral tiene esta forma. La diferencia es, I sub t menos el valor que tomó I sub t en el mismo periodo del año previo, si I sub t menos 4. En el caso 2, digamos, de esta manera yo volvería estacionaria este proceso estocástico. Ahora, en el caso 2, donde tengo dos raíces unitarias, la cosa es un poquito más compleja, ¿sí? Porque uno tendría que hacer la diferencia estacional, pero también tiene que remover esta raíz unitaria, tiene que remover dos raíces unitarias. Entonces, allí lo que hay que hacer es esta operación, ¿sí? De diferencia estacional de la diferencia de sub t. Y esto sería lo mismo que la diferencia de I sub t menos la diferencia de I sub t 4 periodos para atrás. ¿Sí? De vuelta, siguiendo con el ejemplo de la serie de frecuencias trimestrales. ¿Sí? Entonces, al hacer esto, lo que ocurre es que yo primero voy a diferenciar la serie respecto al periodo previo, con eso elimino esta raíz unitaria, y luego esa serie transformada, ¿sí? Que es la diferencia de sub t, y ya aplico la diferencia estacional. O sea, hago la diferencia de sub t menos la diferencia de sub t en el periodo cruzado. Porque si uno extendiera esto, le quedaría digamos así, ¿sí? Donde obviamente, si me permiten un segundo, esto es la diferencia de I sub t y esto de acá es la diferencia de I sub t menos 4. ¿Mm? Obviamente esto que está aquí es lo mismo, si se quiere, que esto, ¿sí? Que hacer esta operación. I sub t menos I sub t menos 1 menos I sub t menos 4 más I sub t menos I. Entonces, en este caso uno tendría que volver la serie
transformarla para que se vuelva estacionaria de esta forma. En este caso tendría que hacer esta doble diferenciación. Esto es respecto al tratamiento de este tipo de raíces unitarias, ¿sí? Después de este video, de vuelta, vamos a hacer un pequeño corte para pasar a Ibius y les voy a mostrar cómo se pueden hacer estas diferenciaciones en Ibius muy fácilmente, si hay el código que lo permite en Ibius. Pero antes de hacer eso, me gustaría hacerles una breve disquisición sobre la notación de estos modelos, ¿sí? Nosotros vimos que a los modelos ARMA los denominamos, ¿sí?, ARMA PQ. Donde P era el orden de la parte AR del proceso y Q era el orden de la parte MA del proceso. Obviamente los ARP y los MAQ son casos particulares de estos modelos, ¿sí? Ahora, a su vez, estos modelos son casos particulares, ¿sí? Porque estos modelos lo que asumen es que estamos trabajando con una serie que ya es estacionaria. Pero cuando nosotros queremos describir el proceso que sigue una serie no estacionaria, la notación que se utiliza es ARIMA. P de Q. ¿Sí? Esta notación lo que me indica, ¿sí?, es, digamos, P y Q minúsculas siguen siendo lo mismo que antes, ¿sí? Son el orden del proceso AR y del proceso MA, respectivamente, perdón, de la parte AR y de la parte MA del proceso, mejor dicho. Y D minúscula es la cantidad de veces que diferenciamos a la serie para hacerla estacionaria, ¿sí? Esta diferenciación se refiere a este tipo de diferenciación, ¿sí?, si se quiere, si me permiten, ¿sí?, a la diferencia respecto al periodo anterior, ¿sí? Obviamente, en este caso, si esto fuera una sola diferenciación, D sería igual a 1, y en este caso, D es igual a 1. Si tenemos que diferenciarla dos veces, pues la serie tiene dos raíces unitarias, D sería igual a 2, por ejemplo, ¿sí? Ahora, nosotros también vimos, digamos, que estas series podían tener estacionalidad, ¿sí? Y ahí el libro de Enders, que es el que dejamos para ver el tema de estacionalidad en el marco de la metodología Cauchy-Jenkins, propone esta notación, ¿sí?, que es aún más general que esta, ¿sí?, en el sentido de que tenemos esto, ¿sí?, un paréntesis que nos indica la parte no estacional, si se quiere, del modelo, y otro paréntesis, todo con letras mayúsculas, y un subíndice S acá para indicarnos que esta es la parte donde escribimos, pues, digamos, los parámetros con que escribimos parte estacional del modelo. P mayúscula, en este caso, va a ser la cantidad de términos AR estacionales, o sea, la cantidad de términos SAR que incluimos para modelar la estacionalidad. Y Q es la cantidad de términos MA estacionales, SMA, ¿sí?, que incluimos para modelar la estacionalidad, ¿sí? Y lo importante de esto es que, por ejemplo, si nosotros en el modelo hemos incluido un término SAR4, P mayúscula no es igual a 4, así es simplemente igual a 1. Si hemos incluido un SMA4 nada más, el Q mayúscula sería igual a 1, también es lo mismo. Ahora, por ejemplo, si hubiéramos incluido, qué sé yo, un SMA4 y un SMA8, o sea, dos términos estacionales para modelar la estacionalidad, bueno, en este caso, Q sería igual a 2. ¿Sí? Esto puede resultar un poco rara esta forma de notarlo. Bueno, es una convención, ¿sí?
ustedes sabrán, todo tipo de notación es básicamente una convención. Bueno, con esta convención nosotros vamos a seguir esto porque es la bibliografía que les dimos para esta parte, para este tema en particular. ¿Sí? Ahora, respecto a D, mayúscula, es la cantidad de diferenciaciones estacionales. ¿Sí? O sea que si yo, por ejemplo, a la serie tuve que aplicarle una diferencia estacional, ¿sí? En este caso, D va a ser igual a 1 de mayúscula. ¿Sí? Si hubo que diferenciarla estacionalmente dos veces, hacer una doble diferenciación estacional, en este caso D va a ser igual a 2. ¿Sí? Entonces, obviamente acá la minúscula, ¿sí? La parte o el paréntesis, digamos, que escribe la parte del proceso no estacional, sigue siendo lo mismo que antes, ¿sí? Lo mismo que acá. Ahora, veamos un par de ejemplos para que terminen de entender cómo funciona esta notación. ¿Sí? Por ejemplo, si dijéramos una lima 1, 1, 0, 0, 1, 1, de la parte estacional, obviamente esto está diciendo que tengo un término al 1, esto que la diferencié una vez respecto al periodo previo, esto que hice una diferenciación estacional, y esto que tiene un término más estacional. ¿Sí? Entonces, este proceso, ¿sí? Si lo quisiéramos escribir, quisiéramos escribir la ecuación del proceso, en esta parte izquierda yo voy a usar la notación con polinomios, si me permiten, que es un poquito más simple. Con los polinomios operadores, quería decir, ¿sí? Y del lado derecho lo que voy a tener es una constante, supongamos, delta, ¿sí? ¿Sí? Fíjense que yo tengo dos raíces unitarias acá, una estacional y la otra no estacional. Por eso acá, implícitamente, esto que tengo acá, digamos, si me permiten, esta parte que sería igual, y bueno, la diferencia estacional de la diferencia de I+D. ¿Sí? Es esto que está acá. Es lo mismo, nada más que acá lo denoté con los polinomios operadores. Y bueno, y esto, digamos, esto lo deduzco de que tiene una diferenciación, la serie, respecto al periodo previo, y una diferenciación estacional. Luego, cuando escribo la ecuación del proceso, lo que tengo es bueno, una constante que eventualmente podría ser igual a 0, no lo sabemos, ¿sí? Y un término al 1, ¿sí? Que acá obviamente el término 1 es π1 por la variable dependiente rezagada un periodo. Pero en este caso la variable dependiente rezagada un periodo, ¿cuál es? Y es la diferencia estacional de la diferencia de I+D menos 1, o sea, es esto, ¿sí? Esto está acá. Y después la parte más, ¿sí? Que en este caso, como no hay ningún otro término más, aunque sea una parte estacional, bueno, va a entrar solo el rezago 4. ¿Sí? Recuerdo que eso lo vimos en el tutorial o en la parte previa del video sobre los términos SAR y SM. Entonces lo pueden escribir de esta manera. ¿Sí? Si quieren veamos otro ejemplo. Para ver un caso en que sí hay alguna interacción del término estacional. ¿Sí? Esto sería también un proceso que tuvo que diferenciar respecto al periodo previo para remover una raíz unitaria no estacional.
y que además tengo que diferenciar, hacer una diferenciación estacional para remover una raíz unitaria estacional, y además tiene un término SMA, ¿sí? Estacional, ¿sí? Es un MA estacional, y tiene un término MA 1, ¿sí? Entonces, esto sería lo mismo que antes, ¿sí? Porque tiene la misma cantidad de diferenciaciones del ejemplo previo. Entonces esto sería la diferencia estacional de la diferencia de I sub t. Es lo mismo que decir 1 menos L por 1 menos L a la cuarta, todo por I sub t, ¿sí? Y en este caso lo que vamos a tener es que esto es igual a un proceso más, ¿sí? O sea, vamos a tener la media del proceso, de vuelta eventualmente podría ser igual a 0, más la perturbación estocástica, menos el término A1. Esto seguimos nuestra notación de los términos más, ¿sí? Fíjense que en el libro de antes esto difiere un poco, es una notación estándar con signo positivo, bueno, en el fondo es todo lo mismo, ¿sí? De vuelta, es una convención. El término rezagado cuatro periodos de la perturbación estocástica, sí, porque recuerden que acá tenemos un término estacional, pero ahora como el término estacional es MA y aparte de un MA 1, acá hay una interacción, ¿sí? Entre los dos términos, entre el MA 1 y el término estacional. Entonces nos queda además un término adicional que tiene esta forma, ¿sí? Y esto entonces es la notación de esto, ¿sí? Del término MA estacional y del término MA 1, ¿sí? De este proceso. Que es el proceso, esta parte de acá, es el proceso que sigue la diferencia estacional de la diferencia de I sub t, ¿sí? Ahora, si yo quiero denotar el proceso de I sub t, de la serie I sub t, lo que hago es, me puedo referir a ese proceso con esta notación, ¿sí? Es una aritma 0, 1, 1 y en la parte estacional 0, 1, 1. ¿Sí? Pero bueno, con esto entonces no quería dejar de aclararles esta notación, ¿sí? La que propone Enders en su libro. Ahora lo que vamos a hacer es hacer un corte acá y vamos a pasar a IBIS, donde les voy a mostrar cómo hacer estas diferenciaciones estacionales en ese software. Bueno, veamos entonces por último cómo trabajar con el tema de las diferenciaciones estacionales, ¿sí? Entonces, para ver eso, veamos un poquito más el código de diferenciación, ¿sí? Antes de hacer una diferenciación estacional, ¿sí? Nosotros le podríamos indicar a IBIUS, por ejemplo, que queremos hacer la diferencia segunda del consumo privado, ¿sí? Le voy a llamar D2 C', ¿sí? Supongamos, esto sería el caso en que digamos, nosotros quisiéramos remover una serie que tiene dos raíces unitarias no estacionales, ¿sí? Bueno, si quisiéramos hacer esta diferenciación, nosotros le podemos decir a IBIUS, perdón, que haga la diferencia de C' y con una coma y el número 2 le decimos que la queremos hacer dos veces la diferenciación, ¿sí? Entonces sería la diferencia de la diferencia del consumo privado. Si hacemos esto, fíjense que en la variable resultante perdimos dos observaciones y no es otra cosa que la diferencia segunda, ¿sí? Del consumo privado. Bueno, pero esto no es lo que queríamos hacer. Yo eso les quería mostrar, que después una coma y después el número le indican a IBIUS, digamos, en el código para hacer la diferenciación de una serie, le indican a IBIUS cuántas veces quieren diferenciar la serie, ¿sí? El orden de la diferenciación. Ahora, si quisiéramos hacer una diferenciación estacional, digamos,
ds, por ejemplo, de la S hacemos referencia a seasonality, ¿sí? Cpriv va a ser igual a la diferencia de, de la variable cpriv y lo que pongan después de la primera coma va a ser la cantidad de veces que quieren diferenciar respecto a periodos previos, ¿sí? Como hicimos recién. La diferencia segunda, por ejemplo, la diferencia primera. Entonces yo acá lo que voy a poner es un 0, porque yo ahora lo único que quiero hacer es la diferencia estacional, ¿sí? Pongo 0 y si ponen otra coma y ponen 4, le están diciendo a Ibius, mira, quiero que hagas 0 diferenciaciones respecto a periodo previo, o sea, 0 diferenciaciones comunes y corrientes, digamos, por así llamarlas, pero quiero que hagas una diferenciación estacional con respecto a 4 periodos para atrás. Eso es lo que le estamos indicando con el 4, ¿sí? Le damos OK y esa variable la habíamos llamado ds', ¿sí? Y esto, si se fijan, es la diferenciación estacional. Si fíjense, pedimos 4 observaciones porque siempre diferenciamos respecto a un año para atrás, ¿sí? Este es el gráfico de serie y si miran el correlograma, bueno, ahora tenemos algo, digamos, claramente se asemeja más a un correlograma común y corriente que hemos visto antes, ¿sí? Podría ser un proceso AR esto, ¿sí? Hipotéticamente hablando, ¿sí? Ahora, existe también la posibilidad, con ese mismo código, de decirle a Ibius que diferencie, perdón, que haga la diferencia esto como la diferencia primera y estacional, digamos así, lo vamos a poner, del consumo privado, igual a la diferencia de consumo privado. Ponemos un 1 porque ahora lo que queremos hacer es remover una raíz unitaria, ¿sí? Y remover también una raíz unitaria estacional. Esta es una alternativa, se hace. Acá lo que va a hacer es lo que vimos en el pizarrón en el ejemplo, ¿sí? Va a diferenciar la serie una vez y después va a hacer la diferencia estacional, ¿sí? Entonces le doy OK y si vamos a la serie que creamos, ahora fíjense, pedimos 5 pedidos, ¿sí? Porque pedimos 4 por la diferenciación estacional y 1 por la diferenciación respecto al periodo pasado. Bueno, este va a ser el gráfico de la serie, ¿sí? Y si quieren pueden ver el correlograma. Bueno, supongamos que nosotros quisiéramos solo diferenciar estacionalmente la serie, ¿sí? Quisiéramos trabajar con esta variable, ¿sí? Que creamos acá. La diferencia estacional del consumo privado, ¿sí? Bueno, si quisiéramos estimar un modelo, no lo vamos a hacer, ¿sí? Yo les dejo el trabajo a ustedes si quieren tratar de modelar este proceso, ¿sí? Que está acá. Pero lo que sí les quería mostrar es que siempre, esto creo que en algún otro video ya lo hemos visto, siempre pueden trabajar con el código de la serie aquí, ¿sí? Entonces ustedes podrían hacer como variable dependiente la diferencia del consumo privado con 0 diferenciaciones, ¿sí? Respecto al periodo pasado y una diferenciación estacional respecto a 4 periodos para atrás, ¿sí? Y esto después les va a permitir que cuando quieran pronosticar, hacer pronósticos, ustedes puedan obtener el pronóstico del consumo privado, que probablemente sea lo que nos interesa en realidad, ¿sí? Y ahora,
Si ustedes quieren ver el correlograma de esta serie, de la diferencia estacional del consumo privado, lo que pueden hacer es estimar el modelo solo con un intercepto, ¿sí? Bueno, en este caso no hace falta modificar el método de estimación, porque solo hay un intercepto. Y si van al correlograma de los residuos de este modelo, que solo tiene un intercepto, van a ver que este correlograma es idéntico al de la serie que creamos, ¿sí? Que era esta. Idéntico, idéntico, ¿sí? Tenemos los mismos valores de la función de autocorrelación, autocorrelación parcial, Q-stat, ¿sí? Y esto es obviamente porque este modelo lo estimamos solo con un intercepto, y obviamente el intercepto no afecta al correlograma, entonces este correlograma es en realidad, no es el correlograma de los residuos de un modelo, sino que como no incluimos ningún término AR ni MA, es el correlograma de la serie que estamos modelando, que es la diferencia estacional de consumo privado. Entonces, con esto podrían hacer la identificación inicial de la serie y bueno, y empezar a trabajarla hasta llegar a un proceso que se pueda considerar, en el cual se pueda considerar que los residuos son ruido blanco y que además, bueno, cumpla con las condiciones de estacionalidad, invertibilidad y lo que ya hemos visto en otros videos, ¿sí? Pero bueno, no quería dejar de aclararles esto. Con esto concluimos el video de estacionalidad, ¿sí? Y los invito a que, bueno, que traten de jugar con estos códigos en Ibius y de modelar alguna serie que tenga estacionalidad mediante la metodología Oxygen. Muchas gracias por la atención.